Hola, buenas tardes. Hoy 18 de mayo vamos a iniciar un nuevo directo a través de la cuenta de Librería Capea. Hoy vamos a contar hoy, antes de comenzar y de presentar a nuestra invitada, normalmente está Rocío Rivera, nuestra queridísima compañera, haciendo este tipo de directos, pero hoy ha delegado esta función en mí, así que encantado y muy contento de estar con vosotros. Bueno, pues como decías, hoy vamos a presentar la novela y vamos a charlar con la autora sevillana Susana Martín Gijón, y vamos a hablar de este magnífico libro de novela negra publicado por el sello de Alfaguara Negra, una magnífica edición como suelen hacer ellos. Y esto es la continuación, luego más tarde hablaremos sobre todo ello, es la continuación de las aventuras digamos aventuras de los casos de Camino Vargas, que ya se empezó con su anterior vídeo, con su anterior libro de Progenie. Así que vamos a iniciar la invitación con Susana. Vamos a buscarla. Y ahora, pues, cuando ya entre en directo, pues vamos a poder, vamos a hablar un poco de todo su currículum. Mira, aquí la tenemos ya. Hola, ¿qué tal, Susana? Hola, ¿qué tal? ¿Qué Pepe, tal? mira, vamos de equipo. Sí, Me he puesto venimos, el mismo venimos. color. No hemos puesto del mismo color, ¿no? Ha sido ya mental, ¿no? Un poco, el hecho de leerme el libro quizás me haya metido un poco en tu mente y ya sabíamos que teníamos que cambiar, ponernos el tonos parecidos. Pues te has metido en mi mente. Yo me meto en la del asesino y tú te metes en la mía, mal. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Eh, Aquí sigo con camino, ¿eh? sí, Estaba con la tercera tecleando, pero he parado este ratito para charlar un poco. bueno, pues para que un poco todos nuestros lectores y nuestras lectoras puedan hacerse una idea de ese magnífico currículo, porque yo he estado informándome un poco sobre ti y bueno, voy a resumir un poco, porque podemos estar toda la charla hablando de toda la cantidad de cosas, ¿no? Eh, Sí, eh, sí, no, no, por favor, que es que yo soy muy hiperactiva y he hecho muchas cosas. No las cuentes todas, bueno, porque iremos. entonces... Porque me llama mucho la atención porque cuando vas leyendo, o sea, no te das cuenta de muchas cosas hasta que te he conocido un poco leyendo qué es lo que haces, ¿no? Así que como que se da cierta dimensión a lo que escribes, ¿no? Que se extrapola un poco. Bueno, para empezar, eres sevillana, ¿no? Actualmente estás viviendo en Extremadura, ¿no? Según he podido leer por aquí. Eh, Sí, soy una mezcla de extremeña y sevillana. Me he bien. criado en Extremadura, en verdad. Bueno, pues para empezar, Susana Martín Gijón, nacida en el 81, autora de la serie, de varias series ya de agentes y demás. Por ejemplo, una de las anteriores es la protagonizada por la agente de origen madibio Anika Nauka y el periodista Bruno Scorza, que tiene un interesante enfoque social y que está compuesta por más que cuerpos de 2013, desde la eternidad de 2014, vino y pólvora de 2016, ¿no? Si digo algo que está mal, me corriges, me puedes corregir perfectamente. Después tenemos seguidas otras novelas, ¿no? Dentro de esta trilogía, ¿no? Se añaden tres novelas cortas, ¿no? Que son la de Pensión Salamanca de 2016, Destino Gijón 2017 y Expediente Medellín de 2017, perdón, 2016 y 2017, que es Expediente Medellín, que además fue la ganadora del premio Cubes Noir en 2018, a la mejor novela en castellano, publicada en castellano, ¿no? Voy bien, ¿no? Por ahí un Sí, poco. vas bien, vas bien. Nueve libros hasta ahora. Tengo. Y bueno, además de todo lo que has escrito, has recibido diversos galardones del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, de Relato para la Igualdad del Ayuntamiento de Burgos, Premio de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, o el de Relato Policiaco del Festival de Granada Noir también. Y además, no contento con todo esto, nuestra querida Susana tiene también ha sido jurado en certámenes, da conferencias de festivales y congresos literarios, ha desarrollado cursos de novela negra para la Universidad de Extremadura
y, bueno, un sinfín o sea, coordinadora de la Escuela de Jóvenes Escritores del Ayuntamiento de Almendralejo. Bueno, ante todo esto, y mi primera pregunta es, ¿de dónde se saca el tiempo? ¿De dónde se saca la inspiración? Y para cada novela y para cada trama, para que enganche de esta manera. Por empezar. Bueno, no lo he hecho todo a la vez, Sí. ¿eh? Prometo que no lo he hecho todo a la vez. Cada vez. Además, yo reniego de la multitarea cuando dicen eso de, no, pero las mujeres podéis hacer varias cosas a la vez. No, mentira, no, no se puede. Yo por lo menos no puedo. Una cosa cada vez. A mí que no me intenten aplicar ese rol de multitarea porque no. Primero una cosa y luego otra. Es cierto y además empecé a escribir relativamente tarde, entre comillas, ¿no? Hay escritoras y escritores muy jóvenes, muy talentosos, que publican su primera novela a los veintitantos, ¿no? Yo empecé a escribir la primera, empecé a los 30, 31 años. Lo que pasa es que sí es cierto que le cogí el gusto o la adicción y sí he sacado una media de una novela por año. Admito que es un ritmo alto. Es un ritmo alto porque cuando además se mezcla con la promoción de la siguiente y estás revisando una y promocionando la anterior y escribiendo la siguiente y es como una locura, ¿no? Pero bueno, sí, más o menos pues trato de organizarme bien. Ahora afortunadamente me estoy pudiendo dedicar a tiempo completo y entonces eso facilita las cosas. Cuando tenía otra profesión con la que conciliarlo, eso sí ya era una locura. Pero bueno. Pues nada, vamos a meternos de lleno en esta maravilla que he devorado, que bueno, para empezar, antes en la presentación, antes de conectarte, he hablado un poco de que es un poco la continuación de las, pongo entre comillas, aventuras de Camino Vargas, ¿no? Esa mujer que nos va conquistando poco a poco con su falta de empatía, ¿no? Aunque suene contradictorio, es un poco, algunas veces nos sentimos un poco identificados con ella, ¿no? Entonces, nada, editado por Alfaguara, ¿no? Con el sello de Noir. Vamos, a mí me ha parecido fantástico, no solo como novela negra, sino lo bien escrito que está, ¿no? Que hay veces en los que la forma en que está escrito discurre un poco lejos de la novela negra, ¿no? Porque es más, te metes más en un personaje, hablas más de los personajes, cómo son personalmente, personajes que a priori no tienen a lo mejor mucha importancia, pero hablas de ellos para ponerlo en situación. A mí eso me ha llamado mucho la atención. Va un poco en esa línea, ¿no? Sí, no me gusta que los personajes sean funcionales, que aparezcan y desaparezcan porque Camino tiene que tener un equipo, porque la tienen que ayudar en tal cosa. No, a mí me gusta meterme siempre en la cabeza de cada uno y asomarme un poquito a su vida, ¿no? Cotillear y adentrarme un poquito. Entonces, me gustan además esas novelas corales en las que, bueno, pues como en este caso, trato de que el grupo de homicidios que los conozcamos a todos, ¿no? Que no es solamente Camino, sino es Pascual, el grandullón este oficial con el que siempre va, es Lupe, es el cachas de Fito, ahora tenemos a Águedo que se ha incorporado, que en Progenie no estaba, tenemos a Evita Gallego, que yo creo que también se le coge mucho cariño a Evita, aunque entra con bastante mal pie en la comisaría, y bueno, pues intento un poquito, ¿no? Que los conozcamos a todos y que empaticemos incluso, como decías, con Camino, ¿no? Que empaticemos con esa falta de empatía que tiene Camino, que es muy bruta y bueno, va mejorando un poquito, pero todavía eso de llevar un equipo, ¿no? Todavía le cuesta. Sí, pero es bueno, ¿no? Es bueno porque en la evolución de los personajes, ¿no? Para propio, ya me has dicho que ya andas tecleando ahí para la siguiente aventura de Camino, porque te da mucho margen de maniobra para el crecimiento del personaje, ¿no? Y claro, eso es una ventaja al fin y al cabo, ¿no? Sí, el hecho de yo soy muy fan de las sagas, como lectora y también como autora. Con mi anterior protagonista, con Anika, estuvimos juntas durante 6 novelas, o sea, 3 como tal, la primera trilogía que escribí de Más que Cuerpos, pero luego había otras 3 en las que hacía un cameo, tenía un guiño para los lectores de esa trilogía, o sea, que seguíamos como muy unidas, ¿no? A mí me cuesta soltar ese vínculo. Al final los personajes, de alguna forma pasas tanto tiempo con ellos que son un poquito parte de tu familia, ¿no? Entonces,
me gusta ir reforzando eso y yo creo que las sagas te permiten seguir adentrándote, ver la evolución. Siempre hay la evolución del personaje está en la propia novela, ¿no? Tenemos que encontrar ese arco dramático y esa evolución en un sentido que el protagonista o la protagonista en este caso entre de una forma y salga de otra, ¿no? Que algo pase por ella, la novela tiene que pasar por ella y tiene que producirse algún cambio. Pero si además a eso le sumamos nuevas novelas en las que ya la conocemos, la recuperamos, vemos lo que ha pasado entre tanto, ¿no? ¿Qué ha cambiado? ¿En qué carrera de obstáculos la vamos a meter ahora, ¿no? Porque también se trata un poco de eso, de ponerla contra las cuerdas, llevarla al extremo y que crezca. Entonces, ver, en Progenie empieza un camino y sale un camino diferente. Ahora nos la vamos a encontrar en especie y ya vamos a ver otra evolución. Así sin hacer spoilers, en Progenie, pues con Paco Arenas tenía otro tipo de relación y ahora ha dado un paso adelante, ¿no? Lo está intentando por lo menos. Y con el equipo, con su involucración en los casos, pues yo creo que pasa un poco igual. Claro, mi trabajo es ponérselo difícil. En Progenie con el patito, lo que hacíamos era ella que no es... no le gustan nada a los niños, tiene clarísimo que no quiere ser madre. ¿Dónde la coloco? Pues la coloco en una realidad de clínicas de reproducción asistida, de mujeres que harían cualquier cosa por ser madres porque es su mayor anhelo, y ella tiene que comprender eso y se tiene que meter en esa realidad, tiene que, además con esa falta de empatía que decíamos al principio que tanto le cuesta, ¿no? Pues tiene que dar ese giro y lograr meterse en el papel. Pues ahora en especie nos va a pasar un poco lo mismo, pero con el mundo de los animales y el trato que damos a los animales, ¿no? Vamos a ver todas las capas, desde pues eso, un matadero, una granja intensiva, ella que es tan glotona, ¿no? Y tan comilona, y como me decían hoy en una entrevista, pues te metes con este tema en Sevilla, con la gastronomía que hay, con las tapas que hay. Bueno, es verdad que sí, pero al final en cualquier espacio, ¿no? Es que el consumo que hacemos de animales pues está no solamente en la comida, que está en lo más señalado, sino en todas partes, ¿no? Y Camino pues se va a tener que poner en la mirada pues tanto de la dueña de un matadero como de un animalista antiespecista que lo ha dejado todo y está en un santuario de animales cuidando a las cabritas y a los ponis y a los perros abandonados, ¿no? Y bueno, pues ese es su papel. Ujú. Bueno, antes de a todos los que nos están viendo, a todas y a todos, cualquier pregunta que que nos queráis hacer, nos las podéis ir haciendo, nos las vais escribiendo por ahí, yo las voy leyendo por aquí. Si tenéis alguna pregunta en especial para Susana, pues la vamos leyendo y la vamos contestando. Has hablado sobre el tema, o sea, tenía aquí anotado, antes en el libro de Progenie abordas un poco el tema de la maternidad, ¿no? Ahora hablo un poco sobre los animales, ¿no? A mí me ha hecho, es de reconocer que leyéndome Especie, me he dado cuenta de una cosa que me ha sorprendido tremendamente y es cuando, no voy a hacer spoiler, pero es un poco el trato que damos a los animales ya a la hora de hablar, ¿no? Existe un lenguaje machista, existe un lenguaje animalista también, no sé cómo definirlo, que me ha hecho pensar claramente de que lo hablamos como normal, pero es verdad que al final estás como eh, tratando como a esos seres vivos de una forma que normalmente, como por lo menos te lo planteas, ¿no? Es un tema muy interesante, por lo menos. Sí, sí, recuerdo que esto lo saca a colación el responsable de comunicación, ¿no? Precisamente de la protectora de animales en un interrogatorio con Camino y bueno, pues pone eso sobre la mesa, ¿no? Nosotros, para poder hacer el uso que hacemos de los animales, lo que hacemos es distanciarnos de ellos y cosificarlos, ¿no? Y eso se nota pues incluso en el lenguaje, en el refranero español, en cada, pues eso, está integrado y lo del machismo que decía es muy buen ejemplo, ¿no? Está integrado en cada capa sin que nos demos cuenta. Pues con esto cuando lo empiezas a analizar pasa un poco igual. Yo la verdad es que he aprendido mucho con la documentación de la novela. Yo tenía una sensibilidad hacia los animales, como tenemos tantísimas personas, pero no me había adentrado tanto, ¿no? En la posibilidad de hablar con todas estas personas, de pasar unos días en un santuario de animales,
también de visitar un matadero, de verlo desde todas esas miradas, pues a mí también me ha enriquecido mucho y yo creo que al final también es una de los, bueno, pues de los valores o de los puntos fuertes de la novela, ¿no? Que te mete en un mundo en el que no estamos, no estamos acostumbrados a mirar desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, independientemente de nuestra forma de ver las cosas, pero yo creo que siempre enriquece y a uno le gusta pues conocer tu misma realidad, pero desde otras miradas, ¿no? A mí me gusta que la novela, pues eso, igual que hablábamos de que pasa por mí y de que pasa por la protagonista, pues que también pase por el lector, ¿no? Y por supuesto yo quiero una novela, estamos a eso, ¿no? Estamos a novela negra, estamos a thriller, yo quiero un page turner, que las páginas se pasen de forma adictiva, que se te pasen las horas, que te den las 3 de la mañana y digas, jolín, y ahora me tengo que levantar mañana a las 8 por culpa de la autora esta. Pues sí, yo quiero eso, pero también quiero que te quede algo, ¿no? Que cuando la cierres, primero emocionalmente te haya tocado y que también, pues, tengas algo, haya un pozo de reflexión, no que mañana diga, pues ahora empiezo otra y otra vez lo mismo, ¿no? Que quede algo ahí que perdure un poquito, ¿no? Y por eso elijo temas pues que también me parecen importantes. Sí, además muy interesante y muy bien llevado. Mira, por ejemplo, han mencionado pues algunos de los escenarios que se dan en la novela. Me sorprendió mucho, me gustó mucho cómo se describe el ambiente pues que hay en un matadero, la forma de hablar, cómo son esas personas que trabajan ahí, a qué se enfrentan también, ¿no? Un poco con todo esto de la pandemia hemos visto cuáles son los esenciales y ellos son esenciales y tal, y se trata también ese tema. Al final hay mucho tacto, ¿no? A la hora de hablar de los personajes, de todos los personajes, no solo de los protagonistas. De la limpiadora que está pensando momentos antes de hacer su trabajo, que también se menciona en el libro. Todo es para mí, la verdad, que esos detalles en una novela que pueden pasar desapercibidos a mí me han llamado mucho la atención. Más cuando no son personajes que no forman parte de la trama en sí, ¿no? Sino que son personajes que van pasando de puntillas, pero que al final te acuerdas de ellos, ¿no? Es una cosa muy interesante. Bueno, lanzan su mirada, ¿no? Es un capítulo sin más, pero en el momento en que esa persona o ese personaje sale ahí, pues nos ponemos también en su punto de vista y lo vivimos desde ahí, ¿no? Yo creo que, pues sí, pues eso también es agradable. Claro, además, bueno, haber desempeñado a lo mejor funciones como presidenta del Comité contra el Racismo y la Intolerancia ayudan a dar otro enfoque, ¿no? Dentro de una forma de contar las cosas. Ya lo hacía con las novelas de Anika Konda, ¿no? Que es que al final es una agente de origen namibio y al final te puede chocar porque no es lo que se ve normalmente socialmente, pero es una forma de introducir pues que existen personas pues de otra etnia que están ya con nosotros y forman parte de ellos, ¿no? Y es una forma de normalizarlo todo, ¿no? Siempre hemos seguido un poco por el poli blanco, guapo, rubio, alto y tal, y no, la sociedad es mucho más diversa. Sí, yo quería romper con eso, porque esta novela, más que cuerpo, ¿no? La primera, luego vinieron desde la eternidad, vino y pólvora, en todas las que estaba Anika, que es extremeño africana, que es un título que yo, un nombre que yo he acuñado porque no es muy normal, no hay muchos, tampoco somos, en Extremadura estamos poquitos y inmigración menos todavía. Entonces es bastante atípico ver una persona de color, además Namibia, ¿no? Con la piel muy, muy oscura, como es Anika, en una ciudad como Mérida de 50.000 habitantes. Yo estaba, por eso decía, estamos hablando, esta novela se publicó por primera vez en 2011. Parece que han pasado, o sea, han pasado 10 años, parece poco tiempo, pero en realidad ha sido un mundo. En cuanto a la novela negra, todas las personas, todos los protagonistas mujeres que hay ahora, que hay muchísimo, un abanico súper diverso, solamente ya en España, eso es buenísimo, ¿no? Que además se está apostando mucho por autores españoles. O sea, se sigue traduciendo, pero ahora también se nota, ¿no? Se busca el talento dentro de España y hay un abanico muy diverso. Pero hace 10 años realmente todavía había muy pocas protagonistas femeninas y estábamos muy acostumbrados al detective tipo duro. Yo que he leído novela negra siempre, pues me tenía un poco cansada. Entonces quería darle la vuelta. Quería una mujer a la rienda, pero además
pues eso, sacar algo más. Y entonces, en lugar de hacer, por ejemplo, pues una crítica del racismo, es que no es necesario porque tú colocas a un personaje en esa situación y solamente con cómo interactúa, con cómo va a interactuar con cada uno una mujer, policía, joven, con, pues eso, de origen namibio, en la comisaría de Mérida ya se van a producir una serie de situaciones. Para empezar, es complicadísimo que pase desapercibida, con lo cual lo tiene muy Mm. difícil a la hora de investigar, sobre todo si se tiene que saltar al jefe y tiene que hacer cosas que no debería hacer porque quieren que dé carpetazo a un asunto, ¿no? Bueno, pues todas las situaciones que se van provocando, pues simplemente con crear un personaje así, pues ya no, como autora o como narradora no tienes nada que decir porque los personajes son los que lo van a decir por ti, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta hacer ese tipo de apuestas, que fue como un giro, una vuelta de tuerca, ¿no? A lo que yo conocía de novela negra. Como digo, ahora afortunadamente pues hay muchísimos ejemplos, ¿no? Desde La policía transexual de Antonio Mercero a 40.000, o sea, ya encuentras, y yo creo que eso enriquece mucho también la novela negra. Y ahora con Camino, pues sigo con mujer protagonista, pero no tiene nada que ver con Anika, ¿no? Era una de las cosas también. Ujú. Anika y yo necesitábamos un descanso, llevábamos muchos años juntas, y yo me voy con Camino, pero me voy con pues una persona muy diferente, es mayor, Anika es más idealista, Camino tiene una forma de ver las cosas totalmente diferente, ¿no? Yo querría parecerme a Camino en algunas cosas porque pasa de los convencionalismos, tiene unos kilos de más según la sociedad, pero a ella le da Sin igual, come lo complejos, que claro. quiere, hace lo que le da la gana, no tiene complejos de ningún tipo y eso es maravilloso. Claro, luego también pues tiene otras cosas como esa falta de empatía, pero ojo que está bien, ¿no? Porque siempre queremos o esperamos que las mujeres tengan una sensibilidad especial que, oye, a lo mejor no la tenemos, o a lo mejor yo sí la tengo, pero la otra no. Entonces, eso choca un poco al lector, que Pascual, que es un tipo de 2 kilos, o sea, de 2 metros, enorme, a dieta siempre, pobre mío, con el bigotito de estos de antiguos, ¿no? Viene además de familia militar, castrense, y es él el que tiene que poner la sensibilidad porque la otra es más bruta que un arado. Entonces, pues eso choca mucho, pero a mí me parece, por una parte divertido y por otra parte que, pues, que también te hace cambiar el chip y decir, claro, ¿y por qué no? ¿Y por qué tiene que ser la mujer siempre la sensible? Porque en este Claro, caso, sensibilidad cero. sí, Entonces, bueno, es una forma de, creando un personaje, reflexionar sobre determinadas realidades. sí, sí, además muy interesante. Mira, aquí estaban preguntando que cómo se llama esta novela, Especies. Ve, aquí lo tenemos. Vamos, lo vuelvo a repetir, es la continuación, y pongo entre comillas, de las aventuras de Camilo Vargas. La primera fue Progenie, otro librazo fantástico también, muy interesante. Que se puede leer, Pepe, de forma individual perfectamente, ¿eh? Que mucha gente pregunta y es cierto que a la mayoría le gusta empezar por el principio, Ujú. que yo veo, ¿no? En las reseñas, en todas las críticas que se están haciendo, no, que especie mucha gente dice, especie me ha gustado más. Y le contestan, da igual, pero yo voy a empezar por progenie. Sí, sí, no, de hecho, de Se hecho, siente. de hecho, en mi caso, doy mi experiencia, yo me he leído primero Especie y luego ha sido Progenie, así que me lo he leído de forma desordenada y perfectamente se pueden leer de forma independiente, la verdad que sí. Siempre, pero es verdad que Sí, cuando tienes un poco de manía quieres empezar, bueno, voy a empezar por el principio, pero no, es cuestión de, está muy bien, son independientes, simplemente que los personajes pues te resultan más familiares y te has leído la primera, pero vamos, eh, claro. sí, sí, perdona. Yo no, sí, yo digo eso, que yo lo hago de forma que te pongo en antecedentes siempre, ¿no? Te vuelvo a presentar a los personajes, pues bueno, novelas autoconclusivas a fin de cuentas, ¿no? Y de hecho, bueno, pues si te apetece leer, yo casi que cuando me preguntan digo, bueno, pues por el tema casi que te apetezca más, ¿no? Si te apetece más el mundo de los animales, si te apetece más el tema de progenie, y si luego te gusta, pues vas hacia atrás o vas hacia adelante. Pero bueno, perfectamente se puede empezar por progenie. Mucha gente lo está haciendo, que le está dando una segunda vida. De hecho, ahora el otro día me decían que sale quinta edición de progenie del patito, que estoy súper feliz con esa noticia, porque eso significa pues eso, ¿no? Que sigue, la gente sigue teniéndole mucho cariño
a camino y se sigue tirando de ella. Algunos que han leído especie han ido hacia atrás o al revés, ¿no? Pero bueno, pues que siga viva porque además tiene ganas de caña y viene el año que viene, en el primer trimestre del año que viene, llega la tercera, que además, aunque especie también se cierra, más o menos, es verdad que, sin hacer spoiler, pero Pepe, tú sí lo has leído, hay ahí algún fleco que dices, ostras, aquí hay que contestar de esto de alguna forma porque falta algo. Bueno, Estoy, pues ese algo nos no, lo encontramos en la no me serie. ves, pero estoy con el pie temblando, digo que no diga nada. No, Bueno, no. no se me ocurre, no se me ocurre. Yo nunca hago spoilers. Me los han hecho alguna vez, ¿eh? En alguna presentación, después de la presentación alguien ha levantado la mano, ha cascado el final y yo me he quedado que no me ha dado tiempo ni a reaccionar en plan, pero ¿cómo me haces esto? Y el resto de la gente miraba, no me lo puedo creer, acabas de decir quién es al final, ¿no? No sé en qué libro, no era en uno de estos libros. ¿Quién es el asesino? ¿Cómo se te ocurre? No, yo jamás hago spoilers que además no los tolero yo tampoco como lectora ni como espectadora, así no se me ocurre. Mira, aquí Raúl Santoro nos está preguntando que quién eligió las portadas, que son brutales. O sea, que es verdad que son geniales, son vamos, muy conceptuales y fantásticas. ¿Cómo surgen estas ideas, por ejemplo? Pues eso es el equipo de Alfaguara que son unos cracks, los que se reúnen, hacen el brainstorming y me dan, es cierto que yo sugiero algunas ideas, que me escuchan, que entre todos, o sea, participo. Y la verdad es que con el patito yo tenía metida en la cabeza un patito de baño, porque sale en algún momento, quien se lea la novela o se la haya leído, pues sabe que tiene un papel en la novela importante, más allá del obvio, ¿no? Que estamos hablando que va de maternidades, de reproducción asistida y ese elemento un poco infantil de bebé, ¿vale? Pero yo lo tenía en la cabeza, pero claro, me decían, pero es que no puede ser porque un patito amarillo ahí no pega en una novela negra, ¿no? ¿Y qué le hace? Y luego, cuando llegaron con esta idea, dije, qué cracks, claro, ahora sí, y tú lo ves y ya sabes que hay algo noir, hay algo de novela negra, hay algo encima con este punto de sangre, vamos, no puede ser más. Y llama muchísimo la atención, que es de lo que se trata también, ¿no? Un poco de destacar. Y con la segunda, pues aunque a priori, pues quien no se la tengo por aquí, ¿no? Quien no se la, bueno, aquí estoy también. Quien no se la ha leído, Sí. pues igual dice, ¿esto qué es? Pero bueno, sí, es una especie, se ve que es una especie de rueda de hámster, ¿no? Pero además a mí me gusta, si os dais cuenta, se proyecta en la sombra que se proyecta es una especie de jaula, de cárcel. De todo eso tiene mucho que ver con la historia que de primeras puede ser simplemente, uy, me llama la atención, destaca en una librería entre la montaña de libros, ¿no? Pero además luego cuando lo lees dices, ostras, claro, si es que lo han clavado. Por eso la verdad es que tienen un equipo muy bueno en Alfaguara y a mí me encanta también estas portadas. Sí, sí, pues son geniales, vamos, y ahí Raúl Santoro, buena vista que ha tenido. Bueno, has hablado sobre los temas, la verdad aunque parezcan temas que no son muy controvertidos, la verdad es que sí lo son, ¿no? Estamos como viviendo en una época en la que molesta todo. En el primero tratas un poco el tema de la maternidad, ahora sobre los animales. Esos temas que a priori, que en muchos aspectos, que con muchas cosas que parecían que eran superadas, ¿no? Como, pues, no sé, si hablamos de los animales, pues el respeto a los animales, ¿no? Ahora como, si tienes respeto a los animales, automáticamente ya te conviertes en un radical. No tiene por qué, ¿no? Efectivamente, hablan muy bien de que esté ambientado en Sevilla, con esa gastronomía, ¿no? Con donde siempre nos viene a la cabeza todo eso. Y claro, eso no está reñido con tratar bien a los animales, no con tratarlo con cierta, digamos, con respeto, vamos, simplemente que no sufran, ¿no? O sea, al final son seres vivos. ¿Cómo inmiscuirte ahí y cómo llegas, cuál es el viaje hasta llegar a esta conclusión de voy a hablar de los animales, de cómo se tratan, voy a visibilizar que al final no son, no sé, siempre se trata un poco a los animalistas o a gente que protege los derechos de los animales como gente loca, gente que tiene que estar desequilibrada. ¿Por qué? ¿Cómo se llega hasta ahí?
Sí, pues es un poco la concepción del sistema mayoritario, que es lo que nos enseñan desde siempre, ¿no? Nos enseñan a cosificar a los animales y además es que en España yo creo que eso va a ir cambiando y va a ir evolucionando, porque España es uno de los países que tiene unas medidas todavía pues más antiguas en relación con eso. Casi cualquier país de Europa está mucho más avanzado. Mira, nosotros tenemos ahora las normas se aplica el Código Civil del siglo XIX, de finales del siglo XIX, en ese sentido que trata, o sea, dice que los animales son cosas, o sea, absolutamente para la regulación jurídica no se les trata, no se les dota de emociones, de sentimientos, de nada. Si tú estás endeudado y tienes un perro que vale 1.000 euros, te pueden quitar el perro para venderlo, o sea, no cuenta nada. Sin embargo, si tienes un chucho, ya le puedes creer con toda tu alma que para el Estado no vale absolutamente nada, ¿no? Porque es así, son así incluso las normas que nos regulan, ¿no? Y eso se aplica a todo, para comer productos de origen animal que los comemos no solamente cuando comemos carne o pescado, sino prácticamente en casi todo, de alguna forma tiene algún componente animal, pues es mejor que tomemos distancia, nos pongamos unos anteojos y unos un antifaz y no sepamos cómo se hacen, porque si lo sabemos, muchas veces nos echaríamos para atrás y no estoy hablando pues de simplemente, o sea, estoy hablando del trato que se les da desde que nacen, ¿no? Que aunque hay algunas normativas europeas que algunas cosas las prohíben, bueno, lo hemos visto ahora también no solamente en la alimentación, sino por ejemplo en la experimentación lo hemos visto con el laboratorio de bigotecnia, las barbaridades que se hacían, ¿no? Pues es que está impregnada la sociedad de eso y no se les trata pues como seres sintientes, ¿no? Que es lo que son. Entonces, frente a eso te encuentras a un grupo de personas muy minoritario en la sociedad que sí tienen empatía con los animales y sí se ponen en su lugar. Y yo quería explorar eso. Entonces quería reunirme con personas y escuchar a personas que tienen una mirada del mundo tan diferente, porque realmente es tan diferente de la mayoritaria, hasta el punto de que los veganos, lo tienen súper difícil porque es que les ridiculizan sus propios amigos. Yo cuando su propio entorno, que constantemente les cuestiona su decisión, ¿no? ¿Por qué cuestionan una decisión que simplemente pues se está sintiendo mejor porque considera que así no está dañando a los animales? ¿Por qué cuestionamos eso, no? Pues el caso es que lo hacemos. Yo durante toda la documentación de especies no pude probar carne ni nada de origen animal porque, claro, una cosa es lo que lees, que puede ser fuerte, pero todo lo que yo tuve que leer, que ver, que visitar. Entonces, yo iba y también me quería poner en ese lugar, ¿no? También quería ir al supermercado e intentar hacer la compra sin comprar nada de origen animal. Era súper deprimente porque es que no podía prácticamente nada, ¿no? Y yo recuerdo en un restaurante con opción vegana, de los pocos que hay además en mi ciudad, porque afortunadamente en Barcelona, en Madrid ya cada vez más también hay más opciones, pero en las ciudades pequeñas es que no lo conciben, te ofrecen lechuga o te dicen una ensalada y ponen atún, coño, que el atún es de origen animal. Sí. O sea, es muy difícil. Pues yo recuerdo un restaurante con opción vegana y la propia camarera intentando ridiculizarme mi opción y decir, pero hombre, pídete un buen jamón. Y yo decía, no me lo puedo creer, pero si ni siquiera aquí, o sea, que realmente lo tienen muy difícil y yo quería ponerme en ese lugar y entender esas decisiones. Por ejemplo, las personas que están en un santuario animal han tomado, o sea, han dejado muchas cosas por el camino para estar apartadas de todo, en mitad del campo, levantándose cada día a cuidar los animales, a darles de comer, y luego tienen que hacer una burocracia inmensísima para que les permitan eso, porque claro, como la sociedad no concibe estas cosas, ni siquiera las normas, como decimos, entonces realmente están haciendo unos sacrificios brutales y yo digo, algo reciben a cambio, porque claro, nosotros hacemos las cosas porque las podemos hacer porque sí, por altruismo, pero también ese altruismo nos repercute y nos estamos sintiendo bien, ¿no? Entonces yo quería conocer a esas personas, ver cómo piensan, verles en su trato con los animales, y son realmente muy felices, por eso han elegido esa opción, ¿no?
y están a gusto con lo que hacen. Bueno, pues la verdad es que ha sido, pues ya digo, muy enriquecedor todo ese camino. Me ha encantado, a mí me encantaron los días que pasé en el santuario y más que por el contacto con los animales, que también fue súper chulo, por el contacto con esas personas, con esa humanidad, ¿no? Que es curioso, pero no se me ocurre otro adjetivo, es que yo considero que tienen una humanidad pues que no tiene el que está pues trabajando en ese laboratorio de experimentación que decíamos, ¿no? Ujú. Sí, además, como ya hemos comentado, ¿no? A través de la novela es una forma de concienciar, ¿no? De poner en la palestra de, pues, otra visión de estas personas que, vamos, yo concretamente cerca de mi ciudad, pues hay una asociación que se dedica a acoger animales que, pues, sus dueños lo han abandonado y ya incluso, pues, ya la Guardia Civil lleva allí los animales que se han encontrado animales porque saben que van a cuidar de él, ¿no? Y al final están haciendo una labor que de vista a la sociedad parece invisible, pero es súper importante porque cuentan con ellos para cuidar a los animales. Mejor que allí no van a estar en ningún sitio, ¿no? Y un poco en la novela se habla, se pasa por ahí y es muy interesante que se mencione, ¿no? Sí, y bueno, y todo esto pues al final se trata de eso, de bucear un poco en otras miradas y en otros mundos y yo creo, a mí me gusta, ¿no? Hacer ese ejercicio de empatía, yo creo que la literatura también es eso, ¿no? Colocarte en el lugar de otro, colocarte en otras miradas y salir pues un poco más, como que sabes de algo un poquito más, ¿no? Y por supuesto pues pasárselo bien, pero es que yo creo que no está reñido, sino todo lo contrario, ¿no? Ese era mi equilibrio, ese era el juego de Malabar que yo intentaba hacer. Un thriller que trepidante, que pase las páginas sin parar, pero a la vez que tenga ese componente social y ese componente un poco de reflexión, que si quieres lo tomas y si no lo dejas y lees conforme va llegando y ya está, ¿no? Y luego quizá esa tercera pata también que comentábamos pues de los personajes a los que le tomes cariño y de los que quieras saber un poco más y te guste adentrarte en sus vidas, ¿no? Mucha gente me ha hablado de Lupe y qué pasa con Lupe, Mm. con Jacobo, su marido, que la lleva por el camino un poco de la amargura y los lectores también. Con Fito, luego lo bonito es que lo que decía antes, ¿no? Que con cada libro pues me puedo meter. Claro, no podemos meternos con mucho en la vida de todos porque eso ralentizaría el ritmo de la novela. Pero al ser saga, pues aquí me voy a meter un poquito más en los líos de Lupe y a Fito le vamos a dejar un poco más tranquilo. En esta vamos a conocer un poco más a Fito y eso pues también yo creo que va aportando y va haciendo que todos también se crezcan, ¿no? Y se hagan grandes. Sí, otro de los pilares que hablábamos, efectivamente, como has dicho, lo de los personajes, es verdad que cada uno de ellos al final eh, lo bueno de eso, ¿no? Que estás comentando es que al final puedes crear historias, o sea, pues, todo se puede hacer ramificar más y puedes crear historias, porque si además te preguntan por un personaje en concreto, es como que ha llamado la atención del lector o de la lectora y al final como que te puede picar la curiosidad y pues puedo escribir algo sobre ello. Por ejemplo, el personajito digo personajito, ¿vale? Porque es ya sabes de quién estoy hablando, de Vita, como la presentan, ¿no? Como es, no te puedes imaginar que una persona así va a ser inspectora y encima va a tratar con alguien como Camino, ¿no? Y con los integrantes de toda la brigada, ¿no? Que al final es como, pero bueno, esta mujer que yo en mi cabeza me la imagino como alguien fuerte por dentro, pero claro, por fuera como eh, muy sutil, ¿no? Muy delicada, ¿no? Diríamos así. Sí, parece incluso vulnerable desde fuera, ¿no? Es casi con aspecto muy aniñado, el pelito corto, las camisetas así sueltas también como más de chico, ¿no? Con la cara lavada
parece más joven de lo que es, siempre va con esa sonrisa de oreja a oreja que a Camino le desquicia, porque dice, vamos a ver, estamos en un grupo de homicidio, donde vienes con esa sonrisa como si esto fuera un campo de unicornios, quítatela. Luego además es de León, Evita viene de León, con lo cual tiene un acento muy marcado, muy fino, como decimos por aquí más abajo, y eso choca también, ¿no? Dice, ¿dónde va esta tan revista, tan fina? Entra con mal pie porque la comisaria se la lleva a un homicidio, cuando Lupe lleva persiguiendo eso en media vida, la pobre, y nada más que entra, luego mete la pata también y deja con el culo al aire a otro del equipo. Entonces la verdad es que la muchacha no puede entrar con peor pie en la brigada, y eso le va a generar unos recelos. Luego encima ya vamos a ver que claro, tiene un papel muy importante en la novela y en la trama, con lo cual también más recelo. Y ahí, bueno, pues se crea también algo también muy típico pues, de los grupos humanos, ¿no? Entre una persona nueva, las desconfianzas, los roces entre el propio equipo, que también están muy presentes porque me gusta, pues eso, dotarles de mucha humanidad y de situaciones cotidianas. Pero bueno, sí, yo creo que Evita es un personaje muy curioso, no te lo esperas, claro, aquí tampoco podemos hacer spoiler, pero no, tiene muchas caras, no es muy poliédrica, vamos a ir descubriendo muchas cosas que dices, pero bueno, pero esta persona de verdad, y ahí está también la gracia del personaje. Sí, sí, muy, muy interesante. Después, con respecto a eso, ¿no? Nos lleva, una de las cosas de la novela que me ha gustado mucho y que al final, a los que somos andaluces, nos gusta mucho es que esté ambientada en una ciudad andaluza, ¿no? Y donde pasan cosas andaluces y donde además existe ese humor, ese chascarrillo, ese tirito, ¿no? Como decimos aquí, esa cosita que le sueltas a alguien no, que quiere ser sutil, ¿no? Con ironía, con sarcasmo, ¿no? Y eso me ha llamado mucho, ese humor negro ahí tan sutil que hay en la novela también es muy interesante. A mí me ha hecho muchas gracias en muchas partes. También está hecho a posta, ¿no? Supongo, ¿no? Está hecho con esa intención. Sí, yo creo que el humor es imprescindible incluso para hablar de los temas más duros, o quizá precisamente por ello que de vez en cuando se te cuele una sonrisa es importante. A mí me encanta, como lectora, me encanta, aprecio muchísimo, creo que es difícil y aprecio, bueno, hay a quien le sale con mucha más naturalidad, eso es verdad, yo lo he trabajado, porque ya les digo, para mí es un valor importante el que te saque sonrisas, carcajadas ya es dificilísimo, pero al menos sonrisas una novela. Y es verdad que el salero de Camino y del grupo de homicidios y ubicarlo en Sevilla ayuda, ¿eh? Ayuda bastante. Y bueno, yo tenía muchas ganas de ambientar una historia en Sevilla. Bueno, empecé con Progenie, después con Especie, pero es que además pasa una cosa que es que apenas es una de las ciudades al final más grandes de España y apenas había novelas negras ambientadas, ¿no? En Sevilla ciudad. Mm, algunos ejemplos, pero muy poquitos, con todo lo que hay en Valencia, en Barcelona, en Madrid. Luego además es que hay muchísima muchísima desigualdad entre, a mí me sorprendió mucho un dato, lo he comentado otras veces, que según el INE, los 7 barrios más pobres de España están en Sevilla, entre 6 y 7, Uh -huh. dependiendo del año, ¿vale? Se cuela uno u otro, pero pues un montón, pues las realidades que puedes apreciar en barrios como el Bacie, Los Pajaritos, no ya solo las conocidas 3000, ¿no? Sino muchísimos espacios en los que, bueno, pues la novela negra también va de eso, ¿no? De rescatar las miserias, las raíces de la desigualdad y ponerlas de relieve. Entonces encontramos las élites, encontramos el patrimonio espectacular, encontramos esa desigualdad de oportunidades que mostrar, encontramos la gastronomía, el salero. O sea, para mí es que es la ciudad perfecta para la novela negra. Y sin embargo, sí se ha explotado mucho, lógicamente también, por ejemplo, en novela histórica, porque fue el pasado esplendoroso que tiene, cómo desaprovecharlo. Pero me llama la atención que no se haya aprovechado también o no se hayan ubicado más novelas. Así que yo estoy muy contenta con la decisión, creo que le va muy bien. Las primeras las ubiqué en Extremadura, Extremadura sí que prácticamente no tenía nada, y yo quería también el entorno rural, las primeras las de Anica me refiero, pero con Camino ya
Me voy a Sevilla y muy contenta, me lo paso muy bien además allí. Pues, pues sí, va, pues todo eso se ve muy bien reflejado, ¿no? Y además eso, lo que has comentado, ¿no? Es una ciudad que en la novela lo podemos ver con mucha historia, ¿no? Porque además, no sé por dónde hablar por no desliarla mucho, pero sí, al final un poco la historia que tiene Sevilla de esa ciudad muy comercial, ¿no? Y tal, ha hecho que tenga toda esa historia que al final hay en la novela para los que lo vayan leyendo lo van a ir descubriendo. Es verdad que son muy interesantes, muy interesantes. Después, otro lado, bueno, nos has comentado un poco, pues, las vivencias que has tenido en el santuario este que has estado, donde te has formado, pero también tienes la parte policíaca, ¿no? También habrás contado, ahí lo he leído también en los agradecimientos, hablas como con mi policía de cabecera, ¿no? Que supongo que te irá dando consejos un poco de cómo se abordan, ¿no? Las investigaciones, a qué se atiende, ¿no? Claro, siempre te surgen dudas. Yo ya tenía trayectoria policial en ese sentido porque había hecho toda la trilogía de Anica, pero más basada en una comisaría de aquí, en policías extremeños, pero yo necesitaba a alguien de Sevilla. Entonces digo, en este contacto maravilloso que me ha tratado siempre súper bien, que es un policía o sea, de la policía judicial que trabaja allí en la brigada, en el mismo sitio donde está Camino, no en el grupo de homicidios, pero sí en otro de los grupos y está en contacto directo. Entonces, la posibilidad de que me haya mostrado el sitio, de que me responda a todas esas dudas que hablábamos ¿no? De procedimentales, de jerarquía, pues yo qué sé, por ejemplo, a la hora de hacer escucha, y la verdad es que siempre tiene esa cercanía que no le cuesta nada y eso, vamos, es un tesoro. Para mí es difícil de encontrar y ayuda mucho porque yo soy muy perfeccionista con la verosimilitud y me gusta documentarme en todo, ¿no? También tengo, igual que el policía de referencia, al El forense de forense, referencia, sí. porque también yo mato como creo que tengo que matar, pero si me siento un poco insegura, le puedo preguntar y decir, a ver, ¿me he colado o he matado bien y he diseccionado bien el cadáver después? Entonces, eso es importante. Y lo que decías antes es que hay un mapa del crimen en especie, ¿no? Ambientado en un mapa de Sevilla, mapa del crimen. Y es curioso porque yo empecé a investigar, a documentarme también históricamente sobre la ciudad y a medida que iba descubriendo cosas es como si todo encajara a la perfección con la idea que yo tenía, ¿no? Por eso estoy muy contenta con esta novela, que me parece que o sea, con el resultado de la novela, porque parece como que todo estaba ahí esperando, ¿no? Hay veces que investigas y de repente sale algo y dices, ay, no, pues esto lo puedo utilizar para tal, pero es que aquí es que vino como todo muy rodado, ¿no? La idea que yo tenía de lugares, que tampoco eso podemos contar mucho, pero los lugares históricos, cómo se conectaba todo, vino rodado. Entonces, eso le da un valor a la novela porque es que eso existió y además es eso, ¿no? Que si ya en Progenie el escenario era Sevilla, ahora toma mucha más fuerza, porque es que está totalmente imbrincada en la trama, ¿no? Sí, así es. Vamos, es una de las cosas muy interesantes porque además, como que digo, voy a ver si esto, y efectivamente, sí, esto es así, como dice la novela, ¿no? Entonces, al final tiene como, ya no solo como una labor de entretenimiento, sino como una labor divulgativa, ¿no? En el que te habla eso, pues, de un poco de la historia de Sevilla, un poco de cómo funcionan los santuarios de animales, cómo funciona la policía. ¿No? Al final es una amalgama ahí que parece que está todo disperso, pero al final encaja, como bien has dicho, encaja perfectamente, tanto históricamente como en la trama policial. Y es verdad que se quedan ahí unos flequitos abiertos que siempre pues da más al lector, a las lectoras siempre nos van a dar un poquito de a ver cuándo, a ver si la siguiente va a ir por aquí, ¿no? O va a ir por allá, ¿no? Al final te crea esa incertidumbre de ay, a ver por dónde va a ir después Susana con la siguiente aventura. Yo nunca quedo un cabo sin atar. Si está sin atar es porque se va a atar después. Y en ese caso es lo que pasa, ¿no? Además, en la última frase es cuando dice, uy, aquí hay algo que falta, ¿no?
pues eso es lo que llegará después, claro. Bueno, nos has hablado ya que ya estás ahí tecleando y nos has dicho incluso ya fecha para el siguiente lanzamiento, ¿no? Sí, en febrero del año que viene tenemos más camino. Más camino, más camino. Bueno, y después una duda que me... A ver, porque al final va ese modelo de novela con esos, con esos capítulos cortos, ¿no? Intensos, rápidos y tal, que te hacen engancharte, va mucho por el lenguaje cinematográfico de series ahora. ¿Crees que la novela negra actualmente pues está viviendo este boom un poco empujado también por el tema de las plataformas de que se pueden adaptar, se pueden readaptar, porque yo, vamos, me pasa mucho y quizás eso lo tenga que corregir, y es que cuando me estoy leyendo alguna novela negra voy como imaginándola cinematográficamente, ¿no? Digo, esto haría así o así. ¿Crees que el hecho de que las plataformas estén apostando por ello se esté fomentando vamos, positivamente para que se estén lanzando más novelas negras, más trilogías, más historias de este tipo? Bueno, puede que sí, porque de alguna forma el crecimiento ha sido paralelo, ¿no? La novela negra está viviendo un momento muy bueno en los últimos años, pero esa eclosión también de las plataformas digitales, de todas esas series que cada vez se consumen más, todo ese audiovisual que además también el thriller y el género negro pues gusta mucho, pues yo creo que sí, sí se juntan las dos cosas y hay muchísimas novelas que se están adaptando a serie. Yo ahora estoy trabajando como guionista en la de La novia gitana de Carmen Mola. Se va a llevar a serie, se va a empezar a grabar a final de este año. Y una novela que ha sido muy leída y muy disfrutada por los lectores, pues ahora va a tener una segunda vida como serie, ¿no? Entonces sí, yo creo que en muchos casos sí se da y bueno, pues que es muy guay también para los lectores y se retroalimenta, ¿no? Porque siempre lo audiovisual tendrá también más capacidad de llegar que la literatura, eso es así, o sea que por una parte pues tienes a todos los fans de Mola que van a querer ver la serie, pero a su vez mucha gente va a ver la serie y va a conocer los pocos que todavía no la conozcan, bueno, que no la conozcan, que no conozcan sus libros, ella nadie sabe quién es, pero y pues también van a tener Pues esa sí, oportunidad. Entonces, sí, la verdad. de hecho había un comentario de uno de los de una persona que nos está viendo que ha hablado de que tienen a Elena Blanco y tienen a Camino Vargas, ¿no? Los de Alfaguara, o sea que se están aprovisionando de muy buenas inspectoras. Qué bien, qué bien. Pues sí, yo espero que también algún día Camino Vargas pues se salte a la tele, ¿no? A ver cómo la imaginamos y o sea, a ver quién tira para adelante con ese personaje. Porque Bien. con Elena Blanco, cuidado, pero con Camino Sí, también. sí, sí, hay que ser muy interesante, ¿eh? Lo dejaremos en el aire, pero mientras vamos a seguir disfrutando de los libros, que la verdad que la dimensión que adquiere cuando lo estás leyendo dentro de la cabeza, pues a lo mejor muchas veces cuando ya salen en la gran pantalla o salen en la tele, al final te terminan decepcionando, ¿no? Como que quedas un poco ahí en el limbo de ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué lo han hecho así, no? ¿No tienes también un poco de miedo que quizás se adapte algo así? O... Bueno, yo primero querría que eso sucediera y luego ya me pondría en el a ver cómo lo hacen, ¿sabes? ¿No? Pero bueno, sí, yo supongo que siempre está por parte del autor, pues es que si como lectores nos lo imaginamos de una determinada forma y lo queremos así, pues ya como autor, ¿no? Que ya digo, vives con ese personaje durante mucho tiempo, a lo mejor te lo lees en una semana, pero como autor estás un año con ese Uh -huh. personaje. Entonces, claro, el sentimiento el vínculo es mucho mayor y yo supongo que de ahí, ¿no? Pues también viene que cuando no se ve representado como tú lo tienes en tu cabeza, pues te puedes disgustar, pero es que eso es imposible. O sea, de lo que se trata ya es de que después se haga un buen trabajo y los espectadores pues lo disfruten también y ya está. Bueno, y con respecto a todo esto de novela negra, que estás dedicado un poco más a novela negra, ¿tienes pensamientos de, bueno, como se habla de un poquito de humor y dices, he trabajado el humor, ¿tienes pensamiento de tratar otros géneros dentro de la literatura o te vas a centrar en novela negra y per se y para adelante y... Sí, no, yo no descarto nada, me gustan los retos y me gusta variar. El año pasado, bueno, que está todavía en proceso, hice una colección de cuentos infantiles
que saldrá este año. O sea, fíjate qué diferente, ¿no? De matar a gente a pasarte, a ponerte en el chip de niños de 6 7 8 años. Pues brutal, y lo disfruté muchísimo, ese cambio de mentalidad y ese colocarte ahora desde esa mirada, lo disfruté muchísimo. Y bueno, en relatos sí me he movido en otro género. Y ahora estoy con los guiones, que es verdad que es adaptar al final una novela negra, pero bueno, también es un formato que cambia al final mucho, mucho, ¿no? Y te tienes también eso, que colocar la cabeza en otro sitio. O sea que sí, a mí me gustan los retos. Yo creo que hay que seguir creciendo. Es verdad que me he movido mucho en el género, pero incluso dentro del género de novela negra, pues tengo la mini trilogía esta de metaficciones, que es un juego muy, muy divertido en el que empiezo yo metiéndome como... O sea, yo soy el propio personaje de la novela, empieza como en formato diarístico y luego se empiezan a mezclar ficción y realidad y no sabes dónde colocarte, salen Anika, salen cameos de otros, de detectives clásicos, de compañeros reales, de la vida real, autores, personajes, lo mezclo todo ahí y me lo he pasado muy bien. O con Náufragos, que es una novela corta que también ha tenido bastante... tuvo en su día, bueno, y todavía sigue ahí dando guerra, buena acogida, pues es un thriller psicológico, no es novela negra, o sea, mato gente, siempre mato gente, pero es con otra mirada, tiene que ser el lector el que encaje las piezas, no se lo voy a dar resuelto, ¿no? Sino que el detective es el propio lector. Quiero decir que dentro de eso a mí, aunque me he movido, es verdad, la mayor parte del tiempo con la mayoría de obras publicadas en el género, pero me gusta aprender, dar otros enfoques y experimentar. Así que sí, supongo que acabaré haciendo otras cosas. Pero bueno, es que de momento ahora lo he cogido fuerte con Anika, igual que, o sea, con Camino, igual que con Anika estuve tantos años, pues ahora Camino y yo estamos muy unidas y le quiero dar un poco más, la quiero poner en algún aprieto más. Sí, sí, además lo estamos deseando, ¿eh? Lo estamos deseando porque ya digo que se quedan cositas ahí abiertas que dice, venga, por dónde vamos a tener al camino próximamente? Y a ver dónde nos las va a meter, dónde va a meter Susana a camino en la siguiente aventura, ¿no? Digamos. Que pues nada, yo la verdad que yo lo vuelvo a remarcar, ha sido una lectura muy interesante. Para acabar, pues nada, recomendarla fervientemente. La podéis comprar a través de Agapea. Aquí nos han mandado saludos desde Venezuela y demás. Mandamos a América Latina, saludamos también para nuestros amigos venezolanos y de toda América Latina, donde tenemos muchos que nos siguen también y que al final pues son hermanos nuestros, ¿no? Y están ahí pendientes también de todas las novedades que se van lanzando. Y muchas lecturas tengo por Y allí, sí, muchas sí. lectoras, claro, efectivamente. Pues Susana, la verdad que un placer haberte tenido aquí este ratito que hemos charlado. Ya lo digo, recomiendo fervientemente especies y no sé si quieres decirnos algo más, si nos recomiendas algo para el siguiente, aquí nos puedes decir algo. No, nada, que espero que os lo hayáis pasado bien. Muchas gracias por acompañarnos en el ratito y si alguna cosa se nos ha quedado colgada, yo creo que tú has ido revisando, ¿verdad, Pepe? Sí, Pero sí. si no, cualquier cosa que surja o lo que sea, aquí estoy por las redes. Ah, O mira, sea pues que me escribís, me preguntáis. tenemos aquí una pregunta interesante que ¿sigues algún ritual a la hora de escribir que no la hace, hablamos de libros? Hacer música, No, hacer esquemas, escuchar música. sí, no, la música no, yo soy más de silencio, no puedo. Es verdad que luego me abstraigo tanto que me da igual lo que esté sonando, pero en principio no me la pongo. No, lo único es ser muy constante, porque son novelas con muchas tramas cruzadas, bastante largas, que todo tiene que encajar. Entonces, cuando me meto en una novela, intento apartarme lo más posible de todo. Si no fuera por las promociones y por otras cosas, me encerraría en plan monje y hasta que no acabara la novela no acabaría, ¿no? Pero más allá de esa poco excentricidades de escritor, nada más original que eso. Estupendo, Susana. Pues nada, lo dicho. No os podéis perder esto, ¿eh? Portadas increíbles, escrito con mucho gusto, te ríes, lo pasas mal y lo pasas bien, sobre todo. Lo pasas mal en el buen sentido y te diviertes mucho. Así que muy interesante, muchas gracias, Susana, por este ratito. Te lo digo.
Y nada, esperando fervientemente que salga la siguiente aventura el siguiente caso de Camino, que estaremos ahí pendientes de ello. Pues gracias a ti, Pepe, muy, muy buen rato. Venga, Nada, nos vemos por las redes. nos vemos por las Chao. redes y espero que próximamente puedas venir por Málaga y nos puedas firmar estas maravillas, ¿vale? A ver si la... Ojalá que sí. Ya que está mejorando la situación y volvemos a conectar con la vida, con los lectores, con todo, ojalá que Sí, prontito sí. necesitamos un poquito, necesitamos un poquito. Bueno, pues Sí, muchas gracias. lo he dicho. Chao. Chao. Gracias. Pues nada, hasta aquí el directo de hoy que hemos tenido con Susana Martín. Recordar que este libro, Especies, es un poco continuación, bueno, es el siguiente caso de la protagonista de Camino Vargas. El primero fue Progenie, que también lo tenemos por aquí. Y nada, agradeceros a todos los que habéis estado, a todos y a todas nuestras lectoras, y desearos que os cuidéis. Nos veremos prontito, seguidnos en las redes. Hacemos, como ya hemos dicho, hacemos envíos a América Latina, que nos habéis mandado saludos desde México, desde Uruguay, desde Venezuela. Mandamos muchos besos también al otro lado del charco. Y nada, en el siguiente nos veremos prontito. Disfrutad mucho.